Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la clase que corresponde esta semana. Vamos a ir viendo la parte teórica, lo que corresponde a peraltes y sobreanchos. Netamente en el mensaje que le envía Eric el día lunes, el temario para esta clase decía repaso de lo que era distancia y visibilidades. Eso era generalmente para el grupo A y B, que ese tema no lo hemos tocado a fondo, ¿correcto? Simplemente habíamos hecho parte teórica nada más y no habíamos realizado la parte práctica. En el caso de ustedes sí se realizó la parte teórica y práctica. Entonces vamos a hacer la parte teórica hoy de lo que corresponde a lo que son peraltes y sobreanchos. Y de ahí a la siguiente semana vamos a realizar la parte práctica. ¿Correcto? Entonces, vamos a comenzar esta página de un curso. Ustedes pueden tener la parte teórica también que vamos a ver hoy. También les voy a pasar el link dentro de su plataforma para que lo puedan ver, en el cual se comienza con lo que es la definición de secciones transversales. En este caso, nosotros, la sección transversal de un tramo de una carretera, si nosotros hacemos un corte transversal, nosotros vamos a tener una imagen similar a la que tienen en pantalla, en el cual nosotros podemos visualizar todas las características geométricas según lo que nosotros hayamos diseñado, tanto el separador central, la berma interior, lo que son las calzadas, los anchos de los carriles, el bombeo, que viene a ser una inclinación para nosotros evacuar las aguas superficiales o las aguas pluviales hacia el elemento, o en este caso a la estructura de drenaje. También tenemos lo que es la berma, tenemos el talud, tenemos en el otro lado, también tenemos de forma similar. Ahora vamos a ver también algunos elementos adicionales en la siguiente imagen. En este caso, si nosotros hablamos de una sección transversal, define o describe los elementos de una carretera en un plano normal o perpendicular al eje, por lo que se puede decir que la sección transversal de una carretera en un punto de esta es un corte vertical normal al alineamiento horizontal. Nosotros, las características principales de una sección transversal están definidos tanto por el tipo de carretera, el volumen de tránsito, la velocidad de diseño, lo que es el tipo de terreno, el peralte, el sobreancho y la estructura del pavimento, entre otros. Ahora, al terminar el diseño, nosotros tenemos que tener definido lo que es la sección transversal, porque es importante para nosotros ejecutar según las condiciones por el cual nosotros hayamos restringido el diseño de esta carretera, para el cual nosotros vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos también, tanto como es de peralte, sobreancho y cuáles las consideraciones que se deben de tener para proponer estos detalles del diseño geométrico. Ahora, en los tipos de secciones transversales, nosotros en la figura estamos ilustrando lo que es una sección transversal típica de una vía de doble calzada, en el cual nosotros tenemos los elementos ya un poco más detallados, tenemos los elementos al igual que en la imagen anterior, en el cual tenemos lo que es una calzada, tenemos los carriles, definidos los carriles, el bombeo, la berma. Ahora, en la composición de la estructura interna del pavimento flexible, en este caso de pavimento asfáltico, tenemos lo que es la carpeta asfáltica, que es la parte superior, luego viene la base granular, luego viene la subbase granular y viene la subrasante. Ahora, acá también tenemos el talud de corte, ya sea ha sido cortado y rellenado para llegar nosotros a lo que es netamente la subrasante. Luego de ahí se va haciendo ya las composiciones de las demás capas en este caso de la estructura del pavimento. También tenemos lo que es el chaflán de corte, el talud de corte y que son los elementos de drenaje, ya sea del tipo natural o puede ser del tipo trabajados en situ o prefabricados o fabricados en situ. En este caso también tenemos lo que es el terraplén, tenemos también en este caso una propuesta de lo que es un muro de contención como un elemento de contención para evitar el deslizamiento de un tramo de un talud. Ahora, en este caso de la sección transversal típica, tenemos que tener en cuenta que no solo es suficiente nosotros dar solución a lo que es la propuesta de la plataforma de la carretera. También tenemos que dar solución de los elementos adyacentes, tanto como son los elementos de drenaje, así como también lo que son los elementos, las propuestas, la estabilización de taludes. Pueden haber deslizamiento, movimiento de tierra en estos taludes, que de ahí nos va en este caso, afectar a lo que es nuestra carretera. Entonces hay que tener propuestas para, en este caso, elementos de contención, pueden ser muros, pueden ser los disipadores de energía, pueden ser los contenedores, entre muchas propuestas que se dan actualmente para nosotros tratar de
estabilizar un talud, ya sea por deslizamiento de masas o también puede ser deslizamiento de rocas también, entre otros. Entonces también tenemos acá como lo que es el terreno natural, tenemos el terraplén, ya sea que ha sido cortado o rellenado, tenemos el chaflán del terraplén. Tenemos una explanación, que es todo nuestro diseño de la sección transversal, típica en este caso, y el ancho del derecho de vía que nos va a servir para nosotros hacer futuras ampliaciones o remodelaciones a nuestra carretera. Ahora, dentro de los elementos de la sección transversal, nosotros tenemos básicamente el ancho de la zona o derecho de vía, la explanación, tenemos la corona, la berma, el sobreancho de compactación, las cunetas, bombeo, taludes, lo que es el chaflán, los separadores de la calzada, secciones transversales en recta, secciones transversales en curva. Como les mencionaba hace un momento, no solamente es necesario realizar la propuesta para nosotros estabilizar, digamos, lo que es la calzada, sino también tenemos que dar solución a los taludes adyacentes. En este pequeño video vamos a ver lo que es los disipadores de energía para la estabilización de taludes con rocas, simplemente para poder tener en cuenta algunos criterios básicos, nada más para que puedan ampliar un poco sus conocimientos en el tema de que no, algún tema de investigación más adelante, que puede ser estabilización de taludes. Ustedes saben que hay un tramo, por ejemplo, de San Rafael, Huánuco, que hay tramos en el tramo de San Rafael donde ustedes pueden encontrar diversidad de temas para hacer un tema de tesis o de investigación en el tema de taludes, ya sea se encuentra deslizamiento de masas, también tenemos deslizamiento de rocas, el cual finalmente va a afectar dentro de la plataforma de nuestra carretera. Entonces vamos a ver este pequeño video, unos 5 minutos, para poder continuar con la teoría. Autopista A8, a la altura del Goibar. Sí, la malla de seguridad la instalamos el otro día, la estamos rematando. Decir que la naturaleza y el ser humano miden sus fuerzas en este punto, aunque parezca exagerado, no deja de ser cierto. En este lugar encajonado entre el monte y el río Deva, se tuvo que hacer un gran desmonte de tierras. Las tecnologías de la época tampoco eran las actuales, y el talud resultante hace 40 años ha generado numerosos problemas relacionados con desprendimientos. Los trabajos que se están llevando a cabo ahora pretenden mantener a raya a la montaña, evitando que los trozos de roca lleguen a la carretera. Como podéis ver, en esta zona es la zona que se cayó hace 7 meses. Esta zona, pues, en principio no tenía problemas, pero al final, con el paso del tiempo, el agua, el factor temperatura, cuando cambia siempre todos, se van creando, la roca es un elemento vivo, el monte es un elemento vivo y se va moviendo. Entonces, al final, hace unos 7 meses tuvimos este desprendimiento. Estamos a más de 60 metros de altura. Otra dificultad añadida a la ya de por sí difícil tarea de estabilizar la zona. Entonces, al final, aquí lo que se ha determinado es la colocación de una serie de bulones, una serie de reponer la malla dinámica que tenemos aquí. Después se repondrá la malla estática que hay allí, que eso lo que te evita es que las piedras que se caigan a la carretera. Los trabajos se desarrollan a buen ritmo. Ya se ha colocado lagunita u hormigón proyectado sobre mallas de acero en las zonas más inestables. Servirá para que los bulones que después se insertarán en el talud repartan la carga en una mayor superficie y, por tanto, consigan una mayor sujeción. Antes de llegar a esta fase, sin embargo, el primer paso es conocer a fondo el talud. Se trata de identificar las zonas de mayor riesgo de desprendimiento y determinar la correspondiente medida de actuación. Cuando se produce una rotura, lo primero que hay que hacer es estudiar el macizo rocoso, ver cuál es la geometría de los planos de discontinuidad que existen. Por ejemplo, esto es un plano, en este caso es la estratificación, y existen otras familias de planos que al final dan una estructura al macizo rocoso como de bloques aislados por discontinuidades. Entonces, para iniciar el estudio, lo primero que hay que hacer es tomar los datos estructurales del macizo rocoso, es decir, medir la orientación de esos planos, la línea de máxima pendiente del plano y la inclinación de ese plano. Así se define un plano. Y al final se hace un modelo de fracturación de la roca. Para entender esto, imaginaos un taco de folios. Si los inclinamos, llegará un punto en que resbalen y se caigan.
Arratsaldeon bai istripua gertatuta 6 ordura oraindik ere azortzia itxita dago. En 2005 sucedió algo parecido en Zumaya. Pero tampoco es tan sencillo. Hay que tener en cuenta muchos factores: el peso, la continuidad y el desarrollo de los planos, el espaciado, la superficie, si es ondulada o rugosa, o si presenta rellenos arcillosos, y demás factores externos, como la lluvia o la temperatura. Con todo, el análisis del talud resultará en un modelo de fracturación que identifica los bloques o cuñas con riesgo de movimiento. Este riesgo se recoge en el factor de seguridad. Una vez que conocemos la tipología de la inestabilidad, es decir, se produce un bloque, una cuña, qué inclinación tiene ese bloque, lo que hacemos es meter una nueva fuerza que interviene, que es la fuerza de anclaje, de tal forma que al final la suma o el conjunto de las fuerzas da un factor de seguridad que es el que queremos, 1,5 en este caso. Todos estos cálculos indican la cantidad y longitud de bulones necesaria, la fuerza con que tienen que actuar y dónde tienen que ser insertados. Bueno, esto que tenéis aquí es un anclaje, es un bulón de barra. Hay diferentes tipos de anclajes, que es lo que al final colocas dentro del talud para sostenerlo, vamos. Y esto que tenemos aquí pues son los anclajes diseñados para esta obra. Son anclajes de barra diseñados para una tensión de 40 toneladas en este caso. Si quieres más capacidad tienes que pasar a otro tipo de anclajes superiores, que son los de cable. Con cable sí, pues 40 metros, 50 metros, son longitudes ya muy extremas, vamos. Todos los bulones están protegidos contra la corrosión con una capa de grasa interior y una funda de PVC en el exterior. A través de este tubo adosado se inyectará el mortero que anclará la punta al talud. Se inyectará con mortero y después ya se le dará la tensión al bulón para que ya ejerza la fuerza de sostenimiento sobre el talud. Como si metes la barra, le das tensión y lo que hace es empujar la roca para evitar que el propio peso de la roca caiga. En total se utilizarán 296 bulones. La longitud varía entre los 6 y los 18 metros. La longitud depende de la profundidad a la que está el plano de fricción, es decir, el punto donde puede resbalar el bloque. Es tras ese plano donde tiene que hacer fuerza la sujeción. El trabajo de insertarlos en su correspondiente agujero es laborioso, y no solo por su longitud. Este de 12 metros pesa cerca de 300 kilos y los de 18 metros rondan los 400. Los bulones se tensan según los cálculos que arroja el análisis estructural y luego hay que sujetarlos. Sobre estos cubos de hormigón y mediante tuercas se fijan los bulones, cada uno con su determinada tensión. El trabajo no termina con la colocación de los bulones. Hay que poner una malla de seguridad dinámica. Una parecida a esta cubierta de maleza recogió las rocas del desprendimiento de hace 7 meses. Este tipo de mallas es capaz de interceptar rocas de hasta 16 toneladas. Esta tecnología viene de Suiza. Allí, como en el País Vasco, no les faltan taludes que asegurar. Para terminar la obra se colocará una pantalla protectora para que las piedras pequeñas no lleguen a la carretera. Bulones, mallas, pantallas. ¿Problema solucionado? O sea, no existe riesgo cero, pues siempre se calcula con un margen de seguridad. No es igual hacer en Castilla una carretera que es todo llano, que no necesitas ningún tipo de sostenimiento, que aquí. Y aquí, como tenemos unos taludes importantes, pues evidentemente no puedes aquí tender. Tienes dos opciones: o tiendes el talud para evitar que hayas caídas, pero claro, si tendemos talud, pues dejamos Guipúzcoa y Euskadi a cota cero. Al final lo importante es asegurar la seguridad en la carretera. Y es que nunca se puede saber lo que va a caer del cielo. Bien, jóvenes. Entonces,
tienen ahí una pequeña propuesta para lo que es la estabilización de taludes, la solución a lo que es el deslizamiento de rocas. Vamos a pasar a lo que corresponde al tema, vamos a pasar a lo que es la definición de sobreancho, netamente en una sección de una carretera, netamente en curva. Si nosotros hablamos de sobreancho, viene a ser cuando nosotros tenemos un vehículo que circula por un alineamiento curvo, ocupa un espacio mayor al que ha sido propuesto dentro de este tramo. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos ensanchar esa curva para que todo el vehículo en su totalidad, ya sea con las llantas delanteras y traseras, pueda transitar con comodidad y también, en este caso, con seguridad el tramo de esta curva. Entonces, a esto lo vamos a denominar el sobreancho, ese ensanchamiento a lo que es la propuesta inicial que se da al tramo de la carretera, que ya ha sido señalizado, vamos a realizar un ensanchamiento. Este ensanchamiento es fuera de la berma, ojo, no tiene que ser considerado con la berma, y tiene que ser considerado en base a las condiciones que nos da la norma de G 2018 y que también ha sido establecido en base al Manual AASHTO 2004. Entonces, gráficamente, acá tenemos la curva que ha sido diseñada geométricamente con un radio X, ¿no? Una velocidad de diseño X, y acá tenemos el ensanchamiento. En este caso, el ensanchamiento lo vamos a denominar el sobreancho para que el vehículo de diseño que estamos proponiendo para este tramo de curva pueda pasar con seguridad, con confort, tanto para el conductor y en este caso, más que todo para el conductor, ¿no? La seguridad y el confort para que pueda transitar libremente, sin problemas, a la velocidad de diseño. Ojo, si sobrepasa la velocidad de diseño, obviamente que en base a la fuerza centrífuga va a tener algunos problemas con lo que es la transición de peralte, que ya vamos a ver su definición. Entonces, netamente nosotros cuando estamos diseñando, tanto los sobreanchos y el tema también de la transición de peralte, nosotros estamos diseñando ya para la realidad para el cual se ha diseñado esta curva horizontal, ya sea para una velocidad de diseño dada o para un radio mínimos y máximos que ya ha sido establecido. Entonces, si sobrepasamos las condiciones para las cuales ha sido diseñado, obviamente que igual vamos a tener problemas de seguridad y comodidad al conducir. Entonces, en el caso de sobreancho, vamos a pasar en esta parte. Tenemos dentro de la normativa de G 2018, tenemos establecido lo que es la teoría de sobreancho y cuáles son en este caso, la aplicación que se le debe dar al mismo. En el caso netamente, como definición, si nosotros hablamos de sobreancho, estamos hablando que viene a ser el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. Entonces, la necesidad del sobreancho es de proporcionar sobreancho en una calzada, se debe a la extensión de la trayectoria de los vehículos y también a la mayor dificultad en mantener el vehículo dentro del carril en tramos curvos. En curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan habitualmente por la carretera, esta debe tener un sobreancho con el objeto de asegurar espacios libres adecuados, en el caso de estas holguras, entre vehículos que cruzan en calzadas bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales, entre los vehículos y los bordes de las calzadas. El sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por vehículos al describir las curvas más holguras teóricas adoptadas, que vienen a ser los valores medios. El sobreancho no podrá darse a costa de una disminución del ancho de la verja. En la tabla 302.19, nosotros tenemos las holguras teóricas en recta y en curvas ensanchadas, consideradas para vehículos comerciales de una longitud de 2.6 metros de ancho. En este caso tenemos también ya definido para qué ancho de calzada estamos indicando. Tenemos para calzadas de 7.20 metros y para calzadas de 6 metros. En este caso tenemos las holguras tanto en tramo en recta, en tangente y en curva ensanchada. Tenemos en recta y en curva ensanchada para ambos casos, si la calzada es de 7.20 metros o si la calzada es de 6 metros. ¿Qué datos nos dan acá? Nos dan el H1, el H2 y el H2, en este caso exterior. En este caso el H1 viene a ser la holgura entre cada vehículo y el eje demarcado. El H2 viene a ser la holgura entre la cara exterior de los neumáticos de un vehículo y el borde exterior del carril por el que circula en recta o de la última rueda de un vehículo simple o articulado, y el borde interior de la calzada en curvas. El H2 exterior
¿no? En este caso viene a ser la holgura entre el extremo exterior del parachoques delantero y el borde exterior de la calzada, cuando H2 exterior es igual a H2 en recta y H2 exterior igual a 0 en curvas ensanchadas. También cabe recalcar, según la normativa, que las holguras en curvas ensanchadas son mayores en calzadas de 7.20 metros respecto a la de 6 metros. No solo por ser mayor el ancho de calzada, sino porque las mayores velocidades de circulación que en ella se tiene y por el mayor porcentaje de vehículos comerciales de grandes dimensiones. Ahora, vamos a ver, antes de pasar al desarrollo del sobreancho, acá se toca un término que hay que tener claro, el caso de lo que es el peralte. En este caso, el peralte, nosotros hay que tener en cuenta como definición esa transición de peralte. Cuando un vehículo entra a rodar por una curva circular, siente un efecto al mantener la dirección del movimiento que inicialmente tenía. Esta reacción es inducida por la inercia del movimiento y se desarrolla como una desviación radial conocida como la fuerza centrífuga. Entonces, si hablamos de la transición en peralte, netamente viene a ser la inclinación que se da en la parte transversal de una sección de una curva horizontal, que también se va a reflejar en las curvas verticales, en el cual nosotros para evitar la fuerza centrífuga. Ahora, dentro de las definiciones, volviendo a lo que es sobreancho, nosotros cuando vamos a determinar los sobreanchos, acá tenemos gráficamente, el sobreancho es necesario en una curva, puede alcanzar, digamos, para lo que son vehículos rígidos o articulados. En el caso de la determinación de sobreancho para vehículos rígidos, es necesario determinar en función al ancho de la calzada en recta, al radio de curva horizontal para la cual desea determinar ese sobreancho, también en base a la distancia comprendida entre la parte delantera y el eje trasero del vehículo del diseño adoptado. Si hablamos de vehículos articulados, para la determinación del sobreancho en relación a los vehículos articulados, tenemos que basarnos según el manual AASHTO 2004, que también está establecido en diferentes normativas internacionales, como en este caso en Perú, la norma de G 2018. Se calculará el ancho de la calzada, el ancho de vehículos en tangente, el avance del voladizo delantero, el sobreancho adicional de seguridad. Los valores de sobreancho calculados podrían ser redondeados para obtener que sean valores múltiplos de 0.10 metros. Para fines de proyecto no se consideran las ampliaciones que resultan menores a 20 centímetros. ¿Correcto? Entonces, acá también tenemos lo que es la longitud de transición y longitud de desarrollo de sobreancho. En este caso, nosotros en la longitud de desarrollo de sobreancho y la longitud de transición, nosotros tenemos que tener en cuenta que con el fin de disponer de un alineamiento continuo en los bordes de la calzada, el sobreancho se debe desarrollar gradualmente a la entrada y a la salida de las curvas. Comenzamos con el punto de inicio y el punto final de las curvas en toda esta transición. En el caso de las curvas circulares simples, por razones de apariencia, el sobreancho se debe desarrollar linealmente a lo largo del lado interno de la calzada, en la misma longitud utilizada para la transición de peralte. En las curvas espiraladas, la transición de sobreancho se realiza linealmente a la longitud de la espiral para la demarcación de la calzada. Una vez pavimentada, tanto la calzada como las bermas se debe proceder desde el inicio al fin de la siguiente manera. Demarcar cada lado el ancho proyectado de la berma, dividir la franja central restante en dos porciones iguales. El punto central corresponde al eje de la calzada a demarcar. Antes de pasar a peralte, vamos a definir lo que es peralte, vamos a ver la normativa. ¿Qué nos habla de sobreancho? Nosotros en la norma de G 2018, en la sección 302.09, tenemos la definición de sobreancho, que nos dice que es el ancho adicional de la superficie rodadura de la vía en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. Entonces es necesario para compensar el mayor espacio que se requiere de los vehículos en tramos en curva. Este ancho adicional es necesario. Ahora, ¿cuál es la necesidad del sobreancho? La necesidad de proporcionar sobreancho en una calzada se debe a la extensión de la trayectoria de los vehículos y a la mayor dificultad de mantener el vehículo dentro del carril en tramos curvos. Ahora, en curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan habitualmente por la carretera,
Esta debe de tener un sobreancho con el objeto de asegurar espacios libres adecuados, lo que son las holguras, entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales, y entre los vehículos y los bordes de las calzadas. El sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al describir las curvas más las holguras teóricas adoptadas, que van a ser los valores medios adoptados. Ahora, el sobreancho no podrá darse a costa de una disminución de ancho de la berma. Es independiente a lo que viene a ser el ancho de la berma. Ahora, en la tabla 302.19 de la normativa, nosotros tenemos las holguras teóricas en recta y en curvas ensanchadas, consideradas para vehículos comerciales de 2.6 metros de ancho. Según el ancho de una calzada se aprecia lo siguiente. Las holguras teóricas para vehículos comerciales de 2.60 metros de ancho, para calzadas de 7.20 metros y para calzadas de 6 metros. En este caso, las calzadas de 7.20 metros, en recta podemos tener un H1 que viene a ser la holgura entre cada vehículo y el eje demarcado, un H2 que viene a ser la holgura entre la cara exterior de los neumáticos de un vehículo y el borde exterior del carril por el que circula en recta, o de la última rueda de un vehículo simple articulado y el borde interior de la calzada sin curva. El H2 extra, en este caso la extensión del H2, viene a ser la holgura entre el extremo exterior de parachoques delantero y el borde exterior de la calzada, o el H2 exterior, igual al H2 en recta y el H2 exterior igual a 0 en curvas ensanchadas. Acá tenemos los valores ya determinados que podamos determinar netamente para calzadas de 7.20 y calzadas de 6 metros. En recta, en el caso de tangente, y en curva ensanchada. En este caso tenemos ya los valores determinados que podemos aplicar para nuestro diseño geométrico, igual ya sea para la calzada de 6 metros en recta o en curva ensanchada. Esos valores los podemos aplicar directamente. Ahora hay que tener en cuenta que las holguras en curvas ensanchadas son mayores en calzadas de 7.20 metros respecto a las de 6 metros, no solo por el mayor ancho de calzada, sino también por las mayores velocidades de circulación que en ellas se tiene y por el mayor porcentaje de vehículos comerciales de grandes dimensiones. Ahora vamos a ir viendo cómo es que se realiza el desarrollo del sobreancho. Tenemos en la sección 302.09.02. Entonces, el desarrollo de sobreancho netamente, nosotros vamos con el fin de disponer de un alineamiento continuo en los bordes de la calzada. El sobreancho debe desarrollarse gradualmente a la entrada y la salida de las curvas. En el caso de curvas simples, en el caso de curvas circulares simples, por razones de apariencia, el sobreancho se debe desarrollar linealmente a lo largo del lado interno de la calzada, en la misma longitud utilizada para la transición del peralte. En las curvas en espiral, el sobreancho se desarrolla linealmente en la longitud de la espiral. Normalmente la longitud para desarrollar el sobreancho será de 40 metros. Si la curva de transición es mayor o igual a 40 metros, el inicio de la transición se ubicará a 40 metros antes del principio de la curva circular. Si la curva de transición es menor de 40 metros, el desarrollo del sobreancho se ejecutará en la longitud de la curva de transición disponible. Para la determinación del desarrollo de sobreancho se utiliza la siguiente forma. El SA sub n, que viene a ser el sobreancho correspondiente a un punto distante en metros desde el origen, va a ser igual al sobreancho en este tramo sobre lo que viene a ser la longitud total de desarrollo del sobreancho dentro de la curva de transición por la longitud en cualquier punto de la curva, todo medido en metros desde el origen. Ahora, lo que viene a ser el sobreancho correspondiente al punto distante se medirá normal al eje de la calzada en el punto de la abscisa y el borde de la calzada ensanchada. Distará del eje a medios, a una distancia intermedia, más SAN, que viene a ser la sumatoria parte del sobreancho correspondiente en ese punto. Ahora, la demarcación de la calzada se debe ejecutar midiendo una ordenada en la mitad del sobreancho correspondiente a partir del eje de la calzada en el punto de la abscisa referente, tomando como referencia la longitud en cualquier punto de la curva. Ahora, los valores de sobreancho que podamos tener, el sobreancho variará en función del tipo de vehículo, del radio de curva y de la velocidad de diseño y se calculará con la siguiente figura y forma.
ven cuán importante acá también es tener nuestro vehículo de diseño. Hay que tener en cuenta que tenemos que diseñar para el caso más crítico. En el caso cuando nosotros ya hemos realizado el estudio de tráfico, nosotros vamos a tener que proponer este sobreancho para el caso más crítico, ¿correcto? Porque vamos a tener en cuenta que, digamos, puede ser un vehículo pesado que va a transitar también por esta curva, el cual también es necesario asegurar su comodidad y confort y seguridad ante todo, para ingresar fácilmente a la curva y que sea el sobreancho adecuado para que no pueda ocurrir accidentes o en el caso incomodidad en el conductor. Ahora, en este caso, en los valores de sobreancho, nosotros vamos a tener que el sobreancho va a estar en base al número de carriles, va a estar en base al radio de curvatura circular, también en base a la distancia entre el eje posterior y la parte frontal, va a estar en base a la velocidad de diseño. Todos estos factores van a ser determinantes para nosotros calcular el sobreancho. Ahora, vamos a tener en cuenta que también en primer término depende de la geometría, el segundo de consideraciones empíricas, que tiene en cuenta el valor adicional para compensar la mayor dificultad. Hay que irnos siempre a los casos extremos para que sea lo más adecuado a la propuesta de nuestras propuestas de nuestro diseño geométrico. En el caso de calcular las distancias transversales en curva, debe precisarse que la inclusión de dicho valor adicional debe ser evaluado y determinado por el diseñador para aquellas velocidades que éste considere bajas para el tramo en diseño. Ahora hay que tener en cuenta que la consideración del sobreancho, tanto durante la etapa de proyecto como en la de construcción, exige un incremento en el costo y trabajo, compensado solamente por la eficacia de ese aumento en el ancho de la calzada. Por tanto, los valores muy pequeños del sobreancho no deben considerarse. Se considera apropiado un valor mínimo de 0.40 metros, 40 centímetros de sobreancho para justificar su adopción. Acá tenemos un ábaco también en la figura 302.18b, en el cual tenemos la determinación del sobreancho en función de L, del tipo de vehículo, de la longitud del tipo de vehículo, de diseño, en el cual nosotros acá podemos fácilmente intersectar nuestro sobreancho, en el cual también nos ha servido la aplicación de la fórmula anterior, ¿correcto? Los valores calculados han sido en base a la fórmula anterior, que también está en la normativa. Ahora, el valor de sobreancho estará limitado para curvas de radio menor a lo indicado en la tabla 302.20, asociado a velocidades de diseño menores o iguales a 80 km por hora. Ojo, esta tabla son para velocidades menores o iguales a 80 km por hora. Y se debe aplicar solamente en el borde interior de la calzada. En el caso de la colocación de una junta central, longitud o de demarcación, la línea se debe fijar en toda la mitad de los bordes de la calzada y ensanchar. Acá tenemos valores de sobreancho en esta tabla 302.20. En el caso de factores de reducción de sobreanchos para anchos de calzada en tangente de 7.20 metros. Acá tenemos para la aplicación de la fórmula anterior, el valor mínimo sobreancho a aplicar es de 0.40 metros, en el cual tenemos para anchos de calzada de 7.20, los radios que se están utilizando en esa curva horizontal, los factores de reducción adoptados, los radios y los factores de reducción corregidos. Ahora, la longitud de transición y desarrollo de sobreancho también se puede adoptar en base a esta fórmula. Nosotros, en el caso de la figura 302.19a, acá lo tenemos. En el caso de la figura B y C, muestran la distribución de sobreancho en los sectores de transición y circular. Ahora, la aplicación netamente ya de las fórmulas que nosotros tenemos acá, netamente ya viene a ser para la verificación de longitud de transición y para determinar el desarrollo de sobreancho. En el caso de la primera figura 302.19a, nosotros en la repartición de sobreancho se hace en forma lineal, empleando para ello la longitud de transición de Peralte. De esta forma se puede conocer el sobreancho deseado en cualquier punto usando la siguiente forma. Tenemos la fórmula que el sobreancho deseado en cualquier punto ya va a ser igual al sobreancho calculado para la curva sobre la longitud de la transición de Peralte por la longitud a la cual se desea determinar el sobreancho. Con eso estamos finalizando esta parte. Ya vamos a ver netamente la próxima clase las aplicaciones. Ahora vamos a ver en esta parte también el concepto de transición de Peralte que se toca reiterada vez. En el caso del Peralte,
Netamente cuando nosotros hablamos de peralte es cuando un vehículo entra a rodar por una curva circular, siente un efecto a mantener la dirección del movimiento que inicialmente tenía. Ahora, esta reacción es inducida para la inercia del movimiento y se desarrolla como una desviación radial conocida como la fuerza centrífuga. En el caso, si la superficie sobre la cual se desplaza el vehículo es inclinada transversalmente con una pendiente ascendente hacia el exterior de la curva, y bajo la condición se analizan las fuerzas actuantes. Entonces, nosotros acá tenemos lo que netamente es la transición de peralte. En el caso de la norma, acá también tenemos transición de peralte. Bueno, vamos a entrar a esta parte. Acá yo la había separado. Bien, un momento. Acá también tenemos, miren, en la sección 304.06, cuando hablamos peralte netamente, nosotros también hablamos como definición que viene a ser la inclinación transversal de la carretera en los tramos en curva, destinadas a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. ¿Correcto? Ahora, los valores del peralte máximos y mínimos se pueden adoptar según la tabla 304.04. Tenemos en el caso del valor de radio a partir de los cuales no es necesario el peralte. En el caso, en esta tabla ya nos establecen velocidades de diseño en el cual no se necesita el peralte. En este caso, tenemos desde velocidades de 40 km por hora hasta mayores a 100 km por hora y con radios equivalentes. Para 40, un radio de 3.500. En el caso de 60, un radio de 3.500. En el caso de 80, un radio de 3.500. Nos dice que en estos casos no es necesario utilizar el peralte, porque ya por su misma geometría, tanto de velocidad y radio, no va a generar mayor fuerza centrífuga al momento de ingresar en esta curva el vehículo. Pasará tranquilamente, sin problemas de seguridad y comodidad al manejar. Pero en este caso, en la tabla 304.05, nos indican los valores máximos del peralte para las condiciones descritas. En el caso de esta tabla, los valores de peralte máximo, en el caso nosotros tenemos los peraltes máximos adoptados, podemos tener según pueblo, ciudad, atravesamiento de zonas urbanas, zona rural, según el tipo de terreno que se tenga, ya sea plano, ondulado, accidentado, zona rural, tipo accidentado, escarpado, zona rural con peligro de hielo. ¿Y cuántos deben ser los peraltes, tanto absolutos y normales, que se deben adoptar? También cabe recalcar que el peralte, bajo un criterio de seguridad ante el deslizamiento, se debe utilizar la siguiente fórmula. En este caso, el peralte máximo asociado a una velocidad de diseño va a ser igual a la velocidad de diseño al cuadrado sobre 127 el radio mínimo absoluto de esa curva que se está diseñando, menos el coeficiente de fricción lateral asociado a la velocidad de diseño. Ahora, nos dice que generalmente resulta justificado utilizar radios superiores al mínimo con peraltes inferiores al máximo, o resultar más cómodos tanto para los vehículos lentos, disminuyendo la incidencia de coeficientes de fricción lateral máximos asociados a la velocidad de diseño, como para vehículos rápidos que necesitan menores coeficientes de fricción. Ahora, en esta tabla tenemos el peralte mínimo será de 2% para los radios y velocidades de diseño indicadas en la tabla 304.06. Esto viene a ser fuera en las tablas que tengamos, ya sea la tabla 304.04, la tabla 304.05, la tabla 304.06, viene a ser adoptadas fuera de que es siempre necesario hacer la verificación de cuánto es el peralte que se establece dentro de una curva analizada. ¿Correcto? Ya estas tablas vienen a ser casos particulares en el cual no se necesita peralte o se necesitan ciertas inclinaciones para contrarrestar el mismo. Ahora, el peralte mínimo nos dice pues, será 2% para estos casos, para los radios y velocidades que se establecen en la tabla 304.06. En este caso nos dice que vamos a utilizar un peralte 2% para velocidades de diseño con velocidades mayores o iguales a 100 km por hora. Los radios de curvatura tienen que estar entre 5.000 y 7.500 metros. En este caso, velocidades de diseño entre 40 y 100 km por hora. Los radios tienen que estar entre 2.500 y 3.500.
En estos casos podemos proponer un peralte mínimo de 2%. ¿Correcto? Entonces, ya entrando a lo que es transición de peralte, que tenemos en la sección 302.08, ¿correcto? Vamos a ir revisando lo que nos establece en la normativa. Bien, entonces, dentro de la transición de peralte, siendo el peralte la inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, la transición del peralte viene a ser a ser trazada del borde de la calzada, en la que se desarrolla el cambio gradual de la pendiente de dicho borde, entre la que corresponde a la zona en tangente y a la que corresponde en la zona del peralte de curva. A los efectos de esta norma, el peralte máximo se debe calcular con la siguiente forma. El peralte máximo va a ser igual a 1.8 menos 0.01, la velocidad de diseño. Ahora, la longitud del tramo de transición de peralte tendrá, por lo tanto, una longitud mínima que se puede calcular de la siguiente fórmula también. Esa longitud mínima va a ser igual al peralte final con su signo, ya sea positivo o negativo, menos en porcentaje, menos lo que es el peralte inicial con su signo, sobre el peralte máximo por la distancia del borde de la calzada del eje de giro del peralte en metros. Estamos haciendo una descripción y estamos viendo la revisión de la normativa. Por favor, no se aburran. Es importante saber conocer cuál es el contenido de la normativa para poder nosotros hacer algunos cálculos ya en la siguiente clase. Entonces, jóvenes, en el caso de las carreteras de tercera clase se tomarán los valores que se muestran en la tabla 302.13 para definir las longitudes mínimas de transición de bombeo y de transición de peralte en función a la velocidad de diseño y el valor de peralte. Podemos tomar esta tabla. Tenemos las velocidades de diseño, tenemos el valor de peralte, en el caso para las pendientes adoptadas en ese tramo, y cuál es la longitud mínima de transición de peralte en metros. Y la longitud mínima de transición de bombeo también. En el caso de las siguientes tablas, tenemos longitud de transición de peralte según velocidad y posición del eje del peralte. Ya tenemos para algunas velocidades específicas, en este caso para 30 kilómetros por hora, un ancho de calzado, superficie de rodadura de 6 metros, el eje de giro del borde de la calzada de 6 metros. Hay que tener en cuenta que la norma nos está poniendo algunos ejemplos, ¿no? Lo podemos tomar como ejemplos a algunas tablas en diferentes partes del diseño geométricos, en el cual se han aplicado las fórmulas que ellos proponen, que son las indicadas para poder nosotros realizar sus cálculos. En este caso, en el caso del cálculo de peralte, nos está poniendo para ciertas condiciones, tanto como velocidad específica, ancho de calzada y eje de giro. Acá tenemos para otro tipo de condición, para una velocidad específica de 60, un ancho de calzado, superficie de rodadura de 7.20, eje de giro del borde de la calzada de 7.20, y cuáles deben ser lo que es la propuesta del peralte, ya sea inicial y final. ¿Por qué inicial y final? Porque estamos tomando dos puntos. Un punto de inicio, un punto final de la calzada que va a ser adoptada para su inclinación. Y netamente la longitud de transición que se va a determinar. Acá tenemos para otra condición, longitud de transición para velocidades de 60, ancho de calzada de 7.20, eje de giro de 3.60, y así tenemos otra velocidad de 80. Casi casos particulares que han sido calculados en base a las fórmulas anteriores para simplemente aplicar a nuestra realidad. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, lo que le quería dar en esta clase, más que todo, será la parte teórica, para llegar nosotros a netamente la siguiente clase, ingresar a lo que es la parte práctica. Bien, jóvenes. Les vamos a dejar hasta esta parte. La siguiente clase, el día lunes, vamos a continuar con la parte aplicativa de lo que son peraltes sobre anchos. Y la siguiente semana ya vamos a ver cómo es que vamos a hacer el seccionamiento para o mejor dicho, cómo vamos a realizar la sección transversal de una forma manual. Netamente, y también ya estaríamos ingresando a lo que es el diseño vertical, ¿correcto? Nos vamos a quedar hasta esta parte. Su asistencia lo voy a colocar en base a los conectados. Si tienen alguna consulta adicional, yo voy a estar conectado igual.
Bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta esta parte. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.